Había una vez un grupo de padres de familia que se unieron y formaron entre ellos la Babysitting Club, que consistía en una organización en la cual se turnaban las tardes para cuidar a los hijos de las parejas que estaban dentro de la cooperativa. A cambio de cuidar a los niños, se les entregaba un cupón que canjeaban cuando alguien les cuidaba a sus hijos, creando así un pequeño modelo económico. Sucedió que por alguna extraña razón, las personas ya no querían salir para cuidar sus cupones y utilizarlos en ocasiones especiales. Para resolver este problema, propusieron crear más cupones de manera que se dieran cuenta de que siempre tendrían cupones y no tendrían por qué preocuparse de que se les terminara. ¿Y cómo se relaciona todo esto con la economía? Cuando una economía reduce la demanda, o en este caso no quiere salir por guardar sus cupones, se le reconoce como una recesión, por lo que la solución propuesta por la cooperativa de imprimir más cupones sería similar a la política de los gobiernos de inyectar más dinero a la economía y así generar un aumento en la demanda que causará un incremento en la producción. En el 2008, Estados Unidos sufrió una de las más grandes recesiones en su historia, que rápidamente se propagó por todo el mundo. Lo que sucedió fue que en julio del 2007 el Dow Jones llegó a su máximo histórico de 14.000 unidades, ocasionando una burbuja en el mercado de valores. En el mercado financiero, los bancos habían empezado a negociar con las hipotecas, uniéndolas en portafolios de inversión calificados según su riesgo con AAA como la más segura. Estas mismas calificaciones se les otorgaba a las instituciones financieras según su liquidez. El problema fue que nadie sabía el valor real de los portafolios, pues hasta entonces habían estado sujetos a los precios de las burbujas financieras creadas por los especuladores. Para entender esto, deberíamos regresar en el tiempo de la época de Alan Greenspan, quien fue presidente de la Fed de 1987 al 2006. Durante su gobierno se llevó a cabo una desregularización de la banca, lo cual promovió su desarrollo, pero ocasionó varias burbujas. El desarrollo del Internet y de las tecnologías de la información en los años 90 dio pie a una fiebre en el comercio cibernético. Esta burbuja ocasionó una pequeña recesión, pero que se vio compensada por el rápido desarrollo de la industria inmobiliaria. Las personas pensaban que las inversiones en bienes inmobiliarios no era una mala inversión, porque el precio de estas nunca caería. Con unos intereses realmente bajos, las personas empezaron a tomar créditos hipotecarios riesgosos, con mensualidades que difícilmente podrían pagar. Pero, como se suponía que el precio de las casas seguiría aumentando, nunca lo vieron como una mala inversión. Así, continuó aumentando el precio de las casas de una manera irracional, contrario a su valor real en el mercado, y como los bancos habían estado negociando con las hipotecas, ellos siguieron dando préstamos cada vez más riesgosos para poder seguir vendiéndolos en los mercados financieros, creando así una burbuja que cuando reventó en el 2008 causaría la quiebra de varios bancos y aseguradoras. A pesar de la creencia de que las crisis económicas eran cosas del pasado, países de América Latina y Asia que a finales de los años 80 y principio de los 90 habían experimentado un crecimiento rápido, promoviendo un desarrollo económico y una disminución de la pobreza, se vieron frenados por severas crisis económicas, tal como el caso de México en 1994, Argentina, Japón y Tailandia. Países que al intentar sus crisis económicas no pudieron ajustar sus políticas para que fueran contracíclicas, además de que se vieron acechados por especuladores como el famoso húngaro Soros. Cuando un país experimenta una caída en la demanda de sus exportaciones, se le recomienda devaluar su moneda para hacer sus exportaciones más competitivas en el mercado global. El peligro es que si los especuladores ven esto como un signo de debilidad y de más devaluaciones por venir, comienzan a apostar en contra de estas economías, por lo cual, después de una devaluación, se debe de dar confianza al mercado mostrando signos de fortaleza y de tener todo bajo control. Por ejemplo, George Soros
conocido multimillonario y uno de los más grandes inversores a nivel mundial, aprovechó el momento de Inglaterra cuando en 1990 entró al mecanismo europeo de cambio, que fue un predecesor de la Unión Monetaria Europea. Cuando Inglaterra se dio cuenta de que las políticas europeas no se ajustaban a su tipo de cambio, se vio obligado a abandonar el MEC, ya que el valor de su moneda era demasiado alto con respecto a su valor real. Soros estableció líneas de crédito que le permitieron hacerse de 15 millones de libras esterlinas, que cambió a dólares, ocasionando un movimiento escandaloso en los mercados financieros, que llevó a inversores y especuladores a apresuraran por cambiar su dinero a dólares, haciendo que los actos del gobierno británico para mantener el tipo de cambio fueran inútiles, obligándolo a devaluar su moneda, ganando miles de dólares con sus préstamos. De la misma forma, los especuladores han apostado en contra de las bolsas de valores en países como Japón, Corea y Hong Kong, con el fin de obtener ganancias con las pérdidas de estas. Fueron los especuladores los que apostaron con portafolios de inversión nacidos de las hipotecas en Estados Unidos, inflando su valor y haciendo demasiado rentable la compra y venta de estos bienes. Pero toda burbuja siempre llega a su fin. Y así como los precios de las casas subieron, comenzaron lentamente a bajar, hasta darse el caso en el que el valor real de la casa era mucho menor al del préstamo adquirido por las personas al comprar los inmuebles, ocasionando así la suspensión de los pagos de las hipotecas. Esta suspensión de pago afectó principalmente a los bancos de inversión que se habían hecho de los portafolios de estas que habían convertido en acciones tóxicas, es decir, activos sin un verdadero valor en el mercado, ocasionando la quiebra de bancos, creando una recesión global, causando el regreso de la crisis económica. Esto significó que por primera vez en 2 generaciones hubo una gran caída en la demanda de bienes y servicios, haciendo insuficiente la inversión privada para mantener un nivel de demanda que sostuviera el nivel de producción óptimo para cada país. Se congeló el crédito y, como en el ejemplo de la cooperativa de las niñeras, se enfrió el mercado. Se dejaron de intercambiar cupones y muchos países empezaron a adoptar medidas de emergencia para reactivar la demanda, ya que, como dice la respuesta clásica, que si el sector privado no gasta lo suficiente para mantener el empleo pleno, el sector público tiene que tomar relevo. Poco a poco se ha dado una recuperación en los mercados globales, pero no se puede olvidar las palabras de John Maynard Keynes cuando hablaba de la Gran Depresión en 1929. La mayoría de la economía estaba en buena forma, pero un componente crucial no. El sistema financiero no funcionaba. Nos hemos involucrado en el lío colosal de manejar una maquinaria delicada cuyo funcionamiento desconocemos.